El viento de los Andes, frío y cargado de llovizna, agitaba las hojas de los eucaliptos más allá de la ventana. Dentro de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional en Bogotá, bajo la luz grisácea de un atardecer que se rendía temprano, Sofía, una estudiante de intercambio venezolana, sostenía un libro de psicología social. En las páginas amarillentas, las teorías sobre la identidad y el conflicto cultural se alineaban en un texto pulcro y seco. Pero en ninguna de aquellas líneas, por más eruditas que fueran, encontraba la verdadera respuesta a la pregunta que le carcomía el alma. ¿Por qué los bogotanos, los cachacos, podían ser tan distantes, tan fríos? La pregunta flotaba en el aire denso de la biblioteca, un interrogante que nadie parecía poder responder con claridad. Cada vez que lo insinuaba, recibía evasivas o justificaciones ambiguas. Si abría las redes sociales, encontraba un campo de batalla de estereotipos: el venezolano ruidoso y aprovechado, el bogotano formal y creído. Las banderas virtuales chocaban en un estruendo de prejuicios, un muro de comentarios que solo servía para ampliar la zanja. Pero a Sofía no le interesaba la política migratoria, ni los titulares incendiarios de los noticieros. No buscaba el origen del resentimiento, sino la razón de esa distancia palpable en el corazón de las personas, ese espacio invisible pero infranqueable que sentía a diario. Recordaba con una punzada de nostalgia los años de su adolescencia en Caracas, cuando la cultura colombiana era para ella una promesa de calidez y pasión. Las telenovelas con sus dramas desbordados, la cumbia y el vallenato que invitaban a la cercanía, la imagen de un país hermano lleno de gente sonriente y abierta. Fue esa visión la que la impulsó a aprender más, a estudiar sus modismos, a elegir Bogotá como el lugar para su investigación sobre la expresión emocional en Latinoamérica. Su sueño era entender ese corazón que parecía latir a un ritmo diferente. Sin embargo, cuanto más aprendía, más confundida se sentía. ¿Por qué esa formalidad casi gélida en una ciudad latina? ¿Por qué esa reticencia a abrirse, a tutear, a compartir un gesto espontáneo? Las cicatrices de la historia, las tensiones económicas, las diferencias regionales, todo parecía una respuesta parcial, un fragmento de un rompecabezas que no lograba armar. Por eso, Sofía tomó una decisión. Dejaría los libros por un tiempo. Recorrería Colombia con sus propios pies, no como académica, sino como viajera. Quería escuchar las voces, leer las miradas, descifrar el mensaje oculto en el silencio de los bogotanos. Quería entender su verdad. Su mejor amiga en la universidad, Camila, una paisa de Medellín con una risa que llenaba cualquier habitación, se lo advirtió entre carcajadas. «Ay, Sofi, con 10 días no te va a alcanzar, parce. Pero bueno, de pronto ves alguna vaina interesante». Sofía le devolvió una sonrisa tímida mientras abría la página para reservar sus tiquetes. Su primer destino sería la propia Bogotá, para sumergirse de lleno en el epicentro de su duda. Y después, iría a la antítesis, al lugar de donde venía Camila, Medellín. Con el corazón lleno de preguntas y el alma abierta a lo inesperado, esperó el día de su partida. No podía imaginar que aquel viaje no solo le daría respuestas, sino que cambiaría por completo la forma en que entendía el mundo, y a sí misma. En el instante en que las puertas automáticas del aeropuerto El Dorado se abrieron, Sofía sintió el abrazo frío y delgado del aire bogotano, a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Pero lo que realmente la hizo detenerse en seco no fue la altura, sino el silencio. No era un silencio absoluto, sino un murmullo controlado, un zumbido de actividad contenido por una disciplina invisible. Nadie alzaba la voz. Los anuncios de los altavoces eran claros y serenos. Las filas para los taxis y los servicios de transporte se formaban con una organicidad pasmosa, sin empujones ni gritos. La gente caminaba a un ritmo constante, metódico, manteniendo una distancia personal que parecía sagrada. No había un guardia dirigiendo el flujo, ni señales que impusieran el orden, era como si un acuerdo tácito gobernara el movimiento de miles de personas. La escena la dejó perpleja. Al salir de la terminal y abordar un taxi, esa impresión se hizo aún más fuerte. El conductor la saludó con un formal «buenas tardes», a la orden,
y la radio sonaba a un volumen que apenas era un susurro. En el trayecto, observó el caos del tráfico bogotano, un enjambre de autos y buses que contrastaba brutalmente con la calma que había presenciado dentro del aeropuerto. Sin embargo, incluso en medio del trancón, notó algo. Los conductores no se gritaban. Un pitido de claxon era una advertencia, no un insulto. Vio a un hombre en una moto cederle el paso a un peatón con un simple gesto de la mano, sin aspavientos. El silencio no era vacío, sino una herramienta para coexistir. Por primera vez, sintió que la reserva podía ser una forma de respeto, que el silencio podía ser una caricia en una ciudad que ya era suficientemente ruidosa. Mientras caminaba por las calles de Chapinero buscando su hotel, la misma atmósfera la envolvía. Vio a un señor mayor, vestido con un impecable traje de paño, agacharse para recoger un papel del suelo y depositarlo en una caneca a varios metros de distancia. Más adelante, en una esquina, una mujer joven ayudó a una madre a subir el coche de su bebé por un andén demasiado alto. Nadie se detuvo a aplaudir, nadie lo comentó. Eran actos de civismo ejecutados con la naturalidad de quien respira, como si la verdadera virtud estuviera en hacer lo correcto precisamente cuando nadie está mirando. Sofía empezó a pensar que la raíz de esa famosa frialdad bogotana no era la indiferencia, sino una profunda y compartida conciencia del otro. Tras dejar su equipaje en el hotel, entró a una pequeña cafetería cercana, un lugar acogedor con olor a café recién molido y pan de bono caliente. A la orden, su merced, ¿en qué le puedo servir?, la saludó el barista con una sonrisa genuina y una amabilidad que la desarmó. La calidez en su voz era real, pero en cuanto Sofía terminó de pedir su tinto y una almojábana, el silencio regresó. El joven se concentró en preparar su orden con una eficiencia pulcra, y el ambiente volvió a su murmullo sereno. Sintió una amabilidad innegable, pero al mismo tiempo, una barrera transparente, una distancia profesional que no invitaba a la conversación casual. Lo mismo le ocurrió al preguntarle a un policía por una dirección. El oficial fue extremadamente cortés, le explicó la ruta con una precisión admirable, pero tan pronto como terminó, hizo un leve gesto de cabeza y continuó su camino. No había frialdad en su acto, sino una especie de economía del tiempo, un respeto por el espacio ajeno. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su habitación, Sofía reflexionó. Quizás en Bogotá, el silencio comunicaba más que las palabras. Quizás esa distancia que tanto la había desconcertado no era más que el primer capítulo de un lenguaje no verbal que apenas comenzaba a descifrar, la cortesía del espacio, el respeto silencioso por el otro en una metrópolis de 8 millones de almas. Al día siguiente, Sofía se dirigió al corazón histórico de la ciudad, la Candelaria. El chorro de Quevedo bullía de vida. Una marea de turistas, estudiantes universitarios y artesanos locales llenaba la plazoleta. El aire olía a chicha, a incienso y a la humedad de las paredes coloniales. A pesar de la multitud, Sofía se sintió abrumada por una energía diferente a la de su Caracas natal. Era una efervescencia contenida, un caos con sus propias reglas. Pensó que esa libertad bohemia también era una faceta de Colombia, una pieza más del complejo rompecabezas. Y aún en medio de aquel gentío, el orden subyacente de Bogotá persistía. Fue entonces cuando presenció una escena que la dejó sin aliento. Un grupo de turistas extranjeros, visiblemente ajenos al ritmo del lugar, se abrió paso a los empujones. Reían a carcajadas, con un volumen que rompía la acústica de la plaza, mientras comían arepas y dejaban caer los restos de comida al suelo empedrado. Sin ningún pudor, se detuvieron en mitad del paso más estrecho para tomarse una serie de selfies, bloqueando el flujo de gente sin la menor consideración. Lo que verdaderamente la impactó fue la reacción del entorno. Nadie les gritó. Nadie los confrontó directamente. Pero el aire a su alrededor se congeló. Las sonrisas de los colombianos que pasaban se desvanecieron. Las miradas se volvieron frías, afiladas como cuchillos. Sintió una tensión palpable, una ola de rechazo silencioso que se extendía como una mancha de aceite. Era un mensaje más claro, más pesado y más doloroso que cualquier insulto gritado. Sofía se detuvo,
sintiendo que algo dentro de su pecho se rompía. No es porque sean extranjeros, se dijo a sí misma, con una claridad que la sorprendió. Es porque rompen las reglas. Las reglas que no están escritas. En su mente, desfilaron las pequeñas escenas que había acumulado en apenas 24 horas, el hombre recogiendo la basura, la mujer ayudando con el coche, los pasajeros del Transmilenio hablando en voz baja mientras usaban sus celulares en silencio. Cada uno de esos actos era un ladrillo en la construcción de un pacto social invisible. En contraste, recordó el comportamiento de algunos turistas que había visto, fumando en lugares prohibidos, bebiendo en la calle hasta altas horas de la noche, sentándose en el suelo de las estaciones como si fuera su propia casa. Cada una de esas acciones, por pequeña que fuera, era una fisura en ese delicado equilibrio. Comprendió entonces que la ira de los bogotanos no se manifestaba con gritos, sino con el más atronador de los silencios. Y ese silencio era, a la vez, su más firme rechazo y su más profunda súplica: por favor, siente el aire que respiramos. Por favor, comparte nuestro espacio con el mismo respeto con el que nosotros te lo ofrecemos. Esa noche, en la habitación de su hotel, Sofía encendió el televisor. Un noticiero local presentaba un informe sobre la crisis en la frontera con Venezuela. Las imágenes mostraban multitudes de personas cruzando trochas, y un reportero hablaba con tono grave sobre el impacto en la economía y la seguridad de las ciudades fronterizas. Sofía apretó los puños sin darse cuenta. Aunque la voz del presentador era mesurada, el trasfondo del reportaje destilaba una inconfundible sensación de alarma. A la mañana siguiente, en una panadería mientras disfrutaba de un café con leche y un pan de bono, hojeó un ejemplar del periódico El Tiempo. Un artículo de opinión captó su atención. Hablaba de la presión sobre el sistema de salud y de las cifras de informalidad. Más adelante, una encuesta mostraba que un alto porcentaje de los colombianos tenía una percepción desfavorable de la migración. Las razones principales eran la competencia laboral y la inseguridad. La gente intenta separar la política de las personas, pensó Sofía con amargura, pero en el fondo de sus corazones, el miedo se está instalando. Ese mismo mediodía, mientras viajaba en un bus, escuchó a dos señoras mayores conversando en voz baja. Cada día la cosa está más difícil, ¿no, vecina? Con tanta gente llegando ya no se puede ni caminar por el centro. Y la inseguridad, terrible. Anoche en el noticiero mostraron otro caso, da miedo hasta salir a la tienda. En sus voces no había odio, sino una ansiedad genuina, un temor que se filtraba desde los titulares de prensa hasta la conversación cotidiana en el transporte público. Cuando Sofía se dio cuenta de cómo los problemas a nivel nacional se convertían lentamente en un miedo personal, en una desconfianza hacia el desconocido en la calle, comprendió el poder que tienen los medios para moldear las emociones. Abrió su cuaderno y escribió una nota rápida: la desconfianza en Colombia nace de la superposición de la memoria histórica y los problemas actuales. Pero sería un error asumir que ese miedo representa el corazón de todos. ¿Hay algo más? Apagó las noticias de su celular y abrió la ventana del bus. Desde la calle, le llegó el sonido de las risas de unos niños que jugaban en un parque. Entre la narrativa del Estado y la vida de la gente, existía sin duda otra capa, otra realidad. Sophie guardó esa pequeña revelación en su pecho y cerró su cuaderno. Tras varios días explorando las diferentes facetas de Bogotá, Sofía se dirigió a la terminal de transporte de Salitre. Su próximo destino, Medellín. La terminal era un microcosmos de la ciudad, un hormiguero de gente moviéndose en todas direcciones, pero con un orden sorprendente. Las filas para comprar tiquetes eran respetadas escrupulosamente. Nadie se empujaba para subir a los buses. Sofía se sintió una vez más maravillada por esa coreografía precisa y no ensayada. En el andén de salida, el único sonido predominante era el de las ruedas de las maletas sobre el pavimento. En los silencios entre los anuncios de los altavoces, la marea humana seguía fluyendo sin cesar. Pero, extrañamente, no había prisa ni angustia en el ambiente. Sofía, en lugar de sentirse oprimida por esa disciplina, experimentó una profunda sensación de seguridad.
En el momento en que se abrieron las puertas de su bus, la gente que esperaba se dividió naturalmente hacia los lados, creando un pasillo para los que bajaban. Cuando una madre con un niño pequeño subió, un espacio se abrió a su alrededor como por arte de magia, sin que nadie lo pidiera. Un joven oficinista dio un paso atrás para dejar que un anciano abordara con calma. No hubo palabras, no hubo órdenes. Simplemente, todos parecían percibir y respetar una línea invisible. Fue en ese momento que Sofía comenzó a entender de verdad el significado de la expresión, leer el aire. No era una cuestión de lógica, sino una reacción tan natural como la respiración. Era la empatía inconsciente que se manifestaba precisamente cuando nadie observaba. En una esquina del bus, un pasajero que notó a un bebé durmiendo en el asiento de al lado, se quitó los audífonos. En el andén, un estudiante recogió un sombrero que se le había caído a alguien y corrió para devolvérselo a su dueño. Esos pequeños gestos se acumulaban, formando el tejido de la vida diaria. En Bogotá, el orden no se mantiene con reglas, sino con sensaciones, concluyó Sofía. La conversación silenciosa que la gente mantenía a través de sus acciones le parecía más elocuente sobre la cultura del país que cualquier libro que hubiera leído. Cuando el bus finalmente descendió por las sinuosas montañas y el valle de Aburrá se abrió ante sus ojos, Sofía sintió que el aire cambiaba. Al bajar en la terminal de Medellín, una sonrisa se dibujó en su rostro casi sin querer. El contraste con la atmósfera de Bogotá era inmediato y abrumador. Aquí, el aire era cálido, húmedo y vibraba con una energía festiva. La voz del vendedor de tiquetes sonaba como un pregón alegre. El llamado del vendedor de empanadas era una invitación a la fiesta. La gente se detenía en los pasillos para conversar, reír a carcajadas, saludarse con abrazos. La ciudad entera parecía una gran familia reunida en una sala. Apenas salió de la terminal, una voz cantarina la interceptó. «Hola, mona, ¿dónde va? Pues, ¿que está como perdida?» Se giró y se encontró con el taxista, un hombre de mediana edad con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Cuando Sofía le dijo que era una estudiante de Venezuela, el hombre abrió los ojos como platos y exclamó: «¡Qué bacano, parce, bienvenida a Medallo! Venga, pues, que la llevo y de paso le voy mostrando la ciudad más chimba de Colombia». Durante el trayecto, el taxista no dejó de hablar, contándole historias de la transformación de la ciudad, recomendándole lugares para visitar y enseñándole jerga paisa. Al llegar a su hotel en el barrio de Laureles, se despidió con un «que le rinda, pues, y cualquier cosita, a la orden». Sofía se sintió envuelta en una calidez humana que era casi tangible. En la esquina, la música de salsa se escapaba de una tienda, y el olor de las arepas de chocolo con quesito la trajo hacia un puesto callejero. Mientras esperaba su turno, descubrió algo fascinante. A pesar de la bulla y la aparente informalidad, nadie intentaba colarse en la fila. La gente esperaba pacientemente su turno, conversando con los de al lado. Vio a un joven tirar su servilleta usada en una caneca, a pesar de que estaba a varios metros. Y aunque hablaban en voz alta, parecían tener un radar natural para no invadir el espacio auditivo de los demás de forma molesta. En ese gesto, vio una forma de amabilidad distinta a la de Bogotá, pero igual de poderosa. Mientras cruzaba un puente en el jardín botánico, vio a un grupo de jóvenes haciéndose a un lado con una sonrisa para que una familia de turistas pudiera tomarse una foto. «Hágale, hágale, tranquilo», dijeron. De nuevo, la empatía en acción, moviéndose antes que las palabras. Si Bogotá era la cultura de proteger el espacio del otro, Medellín era la cultura de invitar al otro a tu espacio. La reserva y la algarabía, aunque parecían polos opuestos, compartían la misma raíz filosófica, el respeto por el prójimo. Mientras se quemaba la lengua con el queso derretido de su arepa, Sofía sonrió. Bogotá y Medellín solo tienen el volumen diferente, pensó. Pero la melodía de la amabilidad es la misma. Ese descubrimiento la llevó a un nivel de comprensión mucho más profundo en su viaje. En Medellín, se reencontró con su amiga Camila, quien la llevó a un café en el poblado con una vista espectacular de la ciudad. Mientras disfrutaban de un postre, Camila le preguntó con picardía:
Y bueno, Sophie, ¿ya entendiste lo que es una vaina? Sofía soltó una carcajada. ¿Qué va, Cami? Es la palabra más confusa del mundo. Sirve para todo y para nada. Pásame esa vaina, ¿qué vaina contigo? Tengo una vaina que hacer, es una locura. Camila sintió, divertida. Exacto. No es la palabra, es el tonito, la intención con la que la dices. Como, chimba. Qué chimba de vista, es algo espectacular. Pero si dices, ese reloj me salió bien chimbo, significa que es de mala calidad, ¿ves? Tienes que sentirlo, no traducirlo. Las dos se sumergieron en el fascinante universo de la jerga colombiana. Parche, también es una palabra increíble, dijo Sofía. No es solo un grupo de amigos, es un estado de ánimo, un plan, un sentimiento de pertenencia. Eso es muy paisa, exclamó Camila, mostrando su celular. Mira esto que escribieron, severo parche el de anoche. Entendemos perfectamente la sensación de camaradería y diversión que hubo. Sofía sintió, pensativa. Las palabras que usan parecen diseñadas para compartir una emoción, no solo para describir un hecho. Crean una conexión instantánea. Por eso te digo, parce, concluyó Camila con una sonrisa. Aquí importa más cómo se sienten las cosas que el significado exacto de las palabras. Afuera, el atardecer teñía de naranja las montañas que rodean Medellín. Sofía, observando el paisaje, se dio cuenta de algo. Tanto los bogotanos con su elocuente silencio, como los paisas con su lenguaje cargado de emoción, utilizaban la comunicación, verbal y no verbal, para transmitir empatía de la misma manera. Un par de días después, mientras exploraba la vibrante Comuna 13, Sofía se detuvo a admirar un grafiti. Al reanudar la marcha, un escalofrío recorrió su espalda. La pequeña cartera que llevaba cruzada sobre el pecho había desaparecido. Dentro estaba su celular, su pasaporte, todo su dinero. El pánico la paralizó, se le secó la boca y no pudo emitir sonido. En ese instante, una voz amable pero firme la sacó de su estupor. «Mija, ¿qué le pasó? Se le perdió algo». Era un hombre de unos 50 años, un habitante del barrio, que había notado su angustia. Sin esperar respuesta, actuó. «Tranquila, tranquila, no se me asuste. Venga, vamos a buscar a la policía de turismo que está aquí cerquita. No se me mueva de mi lado». El hombre, cuyo nombre era Jairo, no se limitó a señalarle el camino. La acompañó hasta el pequeño puesto policial, le explicó la situación a los agentes en un paisa rápido y eficiente, y usó su propio celular para que ella pudiera llamar a cancelar sus tarjetas. Mientras esperaban, insistió en invitarla a un tinto en una tiendita cercana. «No se me vaya a llevar una mala impresión de Medallo por culpa de un huevón desocupado», le dijo, mirándola a los ojos. «Aquí la gente buena es más, ¿me entiende? Nos gusta cuidar al que viene de afuera». Esa noche, Sofía se despidió de Jairo sintiendo una gratitud inmensa. Ya había dado por perdidas sus cosas, pero la calidez y la solidaridad de aquel desconocido habían salvado su día. A la mañana siguiente, recibió una llamada en el hotel. Era un agente de la policía. «Señorita Sofía, tenemos buenas noticias. Encontramos sus documentos. ¿Alguien los dejó en la estación del metro de San Javier? El celular y el dinero no aparecieron, pero su pasaporte está a salvo». Sofía sintió una oleada de alivio que casi la hizo llorar. Alguien, un completo extraño, se había tomado la molestia de recoger su pasaporte del suelo y entregarlo. Comprendió que la confianza en esa ciudad no se basaba en un sistema impersonal, sino en un tejido social compuesto por innumerables actos de bondad personal. Era una sociedad donde la gente todavía creía en la gente. Para su último día en Medellín, Camila la había invitado a vivir una experiencia emblemática, la Feria de las Flores. La ciudad entera era una explosión de color y música. Sofía no se vistió con un traje típico, pero se compró una ruana tejida a mano y una colorida mochila aroaca. Mientras observaba el desfile de silleteros,
se maravilló de las monumentales obras de arte hechas con flores que los campesinos de Santa Elena cargaban en sus espaldas con un orgullo conmovedor. La gente a su alrededor la incluía en su celebración. Le ofrecían un trago de aguardiente, la invitaban a bailar salsa en plena calle, le pedían fotos como si fuera una más de la familia. Era una alegría contagiosa, una celebración de la vida y de la resiliencia de un pueblo. La hospitalidad no estaba en la perfección de los servicios, sino en la atención cálida y personalizada, en el deseo genuino de compartir su cultura. El lema no oficial de la feria, cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa, cobró un sentido profundo para ella. De vuelta en Bogotá, en la víspera de su regreso a casa, Sofía abrió su cuaderno sobre la cama del hotel. En el centro de una página en blanco, dibujó un gran círculo dividido en 3 capas concéntricas. En la capa superior, escribió, política e historia. En la del medio, medios y economía. Y en la capa más profunda, la del núcleo, vida cotidiana y códigos culturales. En la capa superior anotó, tensiones fronterizas, discursos políticos, una historia compartida con momentos de conflicto y hermandad. Eran narrativas que, aunque lejanas a la vida diaria, creaban un telón de fondo de desconfianza. En la segunda capa detalló, los noticieros que magnificaban el crimen, las estadísticas sobre el desempleo, la sensación de crisis económica. Era la forma en que los problemas abstractos se convertían en un miedo concreto y personal, el miedo a que el otro viniera a quitarte algo. Y en el núcleo, escribió sobre lo que había vivido, la cortesía silenciosa de Bogotá, la calidez bulliciosa de Medellín, las reglas no escritas del espacio público. Era en esta capa donde ocurría la verdadera interacción humana. Pero cuando un inmigrante o un turista, por desconocimiento, rompía esos códigos invisibles, hablando muy alto, dejando basura, colándose en una fila, su comportamiento parecía confirmar los miedos sembrados por las 2 capas superiores. Ahí nacía el prejuicio. Las 3 capas, aunque separadas, se retroalimentaban. Sofía observó su diagrama y susurró una conclusión para sí misma. No es odio a la persona. Es miedo a la disrupción. Miedo a que se rompa un equilibrio frágil. Debajo del círculo, añadió una última frase, la lección más importante de su viaje, la desconfianza nace de los titulares, pero la comprensión nace en el saludo de la panadería. La sonrisa de Jairo en Medellín, la amabilidad formal del barista en Bogotá, esas eran sus respuestas. De vuelta en la rutina de la universidad, Sofía notó un cambio sutil en sí misma. Una mañana, mientras esperaba el bus, vio a un grupo de gente aglomerada en la puerta, sin formar una fila. Recordó el orden de la terminal. Sin decir una palabra, dio un paso atrás, posicionándose donde debería comenzar la fila. Un par de personas la observaron y, casi por instinto, se ubicaron detrás de ella. En segundos, se había formado una pequeña línea ordenada. No impuso nada, simplemente habitó el espacio de la forma que había aprendido. Había internalizado el aire de Bogotá. Una tarde, en la cafetería del campus, estaba con Isabel, otra estudiante venezolana. Ay, Sophie, de verdad que no aguanto a los cachacos, se quejó Isabel. Son tan fríos, tan distantes. A veces siento que de verdad nos odian, que no nos quieren aquí. Sofía la escuchó con paciencia, y luego, con una calma que no tenía antes de su viaje, le respondió. No creo que sea odio, Isa. Creo que no odian de donde venimos, sino que temen que rompamos su armonía. En una ciudad tan gigante y caótica como Bogotá, su manera de ser amables es dando espacio, no invadiéndolo. El silencio es una forma de respeto. Cuando entiendes eso, te das cuenta de que su distancia no es rechazo, es cortesía. Le sonrió y añadió, recordando su viaje. Y cuando de verdad necesitas ayuda, esa gente es capaz de cruzar cualquier barrera silenciosa para dártela. Su amabilidad es profunda, solo que no es ruidosa. Y en otras partes del país, como en Medellín, la amabilidad es todo lo contrario, es hacer bulla, es incluirte. Es volverte parte de su parche. Pero en el fondo,
concluyó Sofía mientras miraba por la ventana, tanto en el silencio de Bogotá como en la alegría de Medellín, la gente solo quiere proteger lo que ama, su forma de vivir, su orden, su paz. Solo buscan respeto. Isabel se quedó en silencio, procesando sus palabras. Era un silencio diferente, no de distancia, sino de reflexión. Un silencio cálido, que le recordó a Sofía la gentileza que había encontrado en el corazón de Colombia. Descubrió que detrás de las palabras más duras, a menudo solo hay un anhelo de ser comprendido. La amabilidad que conoció en su viaje no fue una lección académica, sino una costumbre que ahora vivía dentro de ella. Y cada día, en pequeños gestos, esa empatía silenciosa o bulliciosa, seguía tendiendo puentes en el mundo.